Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Bueno, por el espacio, como siempre. bueno, siempre se dice que en la guerra la primera víctima es la verdad y hay muchos que en los últimos años han avanzado mucho en utilizar la información como arma de guerra. Y en ese sentido se puede decir que aunque Israel tenga armas muy poderosas y tecnológicamente muy avanzadas, siempre está en segundo plano respecto a la campaña de desinformación que con tanto éxito consiguen los terroristas, por ejemplo, de Hamas, ¿no? Correcto, porque Hamas tiene un aparato de propaganda está dentro de los estamentos de gobierno de la Franja de Gaza. Aquí hay un elemento que siempre intento recalcarlo porque me parece importantísimo. Hamas no es una organización terrorista como pueden ser, por ejemplo, los hutíes en Yemen o el propio Hezbollah en el Líbano, si bien tiene alguna participación importante con mayor o menor peso a lo largo de los años en la política del Líbano, o en el caso de lo que han sido los grupos terroristas de Asia, del Pacífico, etcétera, jamás es el gobierno de la Franja de Gaza. Tiene a su disposición no solo un poder o un armamento militar convencional, que utiliza para propagar el terror. El terrorismo es eso, es la violencia planificada con el objetivo de propagar el terror, sino que también tiene un aparato de propaganda, de administración gubernamental, político y civil, que es lo que usa muchas veces también para atacar en el plano de la guerra informativa a el Estado de Israel y cualquier tipo de operación de las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza. Aquí hay una condición y un condicionante particular también. A medida que las fuerzas de defensa de Israel avanzan tomando posiciones en Rafah y dejan al descubierto lo que es un enorme entramado de corrupción y negligencia de muchos países, incluso occidentales, por supuesto también los árabes, en el tratamiento de mucho del dinero que ha ido hacia Gaza en nombre de la causa palestina y la asistencia a través de la UNRWA, etcétera. Creo que hay una presión que va en aumento y que muchas veces jamás se aprovecha de esa circunstancia y de esa presión contra Israel para poder poner su toque o dar de alguna forma su golpe en lo que es el plano informativo. En las últimas horas, el 27 de mayo, entrada la medianoche ya en hora de la Franja de Gaza, todos los medios árabes empezaron a dar cuenta de un incidente, de un hecho que rápidamente fue levantado y propagado por muchos medios de comunicación, grandes agencias de noticias en Occidente, que en los últimos tiempos, desde el 7 de octubre, cuando inicia, tras la masacre de Hamas, inicia esta guerra, vemos que los medios no logran filtrar muchas veces o de alguna forma borran lo que es la ética periodística y el rigor de la confirmación de la información antes de su publicación en incluso agencias de noticias muy, muy grandes. Sin embargo, a pesar de todo eso, ese día, el 27 de mayo, canales como la televisión española, medios como El País y otras agencias de noticias alrededor del mundo empezaron a titular que un ataque israelí sobre un campamento de desplazados en Rafah había dejado más de 45 muertos, siempre obviamente citando a o el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Información de la Franja de Gaza, que insisto, es Hamas, y que había causado decenas de heridos en los cuales había niños muertos, niños calcinados, es decir, era acompañado un titular junto con imágenes y videos que eran verdaderamente desagradables y muy difíciles de digerir para cualquiera. Y aquí no creo que sea necesario, pero quizás por una circunstancia sí es necesario hacerlo. Toda muerte es dramática, toda guerra es dramática. Esta guerra a Israel no le ha servido y no le ha sido buscada. Esto fue una guerra que ha decidido iniciar Hamas y que estoy convencido que Israel la debe terminar. Pero hay un solo responsable del inicio, que es la masacre del 7 de octubre de Hamas.
Luego podemos discutir o podemos entrar en diferencia de opinión sobre el tratamiento y el desarrollo propiamente militar, político, dentro de la Franja de Gaza. Pero que aquí hubo una guerra iniciada por Hamás, creo que es una cuestión ineludible, es una cuestión que no se puede discutir, es una verdad absoluta. Es una verdad que nos permite confirmar y afirmar con certeza de que nadie en ninguna parte del mundo esté más o menos convencido de lo que son los argumentos y el derecho a la defensa y la existencia del Estado de Israel, vaya a regocijarse o vaya a celebrar la muerte de inocentes. Si hay alguien que ha buscado aminorar los daños colaterales y las bajas civiles dentro de la Franja de Gaza, ese ha sido el ejército de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ese ha sido Israel. Mientras que jamás tiene una ecuación muy incorporada en su lógica de por cada mayor cantidad de muertos, mejor, porque en la guerra informativa puedo acusar a Israel con mayor peso frente a foros internacionales, medios de comunicación, etcétera. Israel está en búsqueda de salvar a la mayor cantidad de palestinos que están incluso dentro de la Franja de Gaza sometidos al duro régimen y la dictadura de la organización terrorista Hamas. Israel está en búsqueda de los 125 secuestrados que todavía quedan en la Franja de Gaza y tiene motivos, a mi entender, más que justificados para emprender en octubre una campaña y una operación militar dentro de la Franja de Gaza. Sin embargo, esta dificultad, esta idea de incluso Israel teniendo los medios y las armas para poder acelerar el final incluso de toda la Franja de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel se someten a una suerte de Tetris o una especie de rompecabezas en donde deben ir saltando las complejidades que es jamás quien incorpora, que es ese camuflaje en las zonas civiles. Pero conforme un poco lo que sucedía el 27 de mayo, cuando muchas agencias de noticias se apresuraron rápidamente a acusar a Israel de este hecho o este ataque, se me vino un poco a la cabeza lo que había sido el tratamiento de los medios de comunicación desde el 7 de octubre. Iniciado cuando empezaron las rondas de liberación de secuestrados en manos de Hamas, entre ellos había alguien bueno, probablemente se recuerde que era Hannah Katzir, que fue dada por muerta por los terroristas de Hamas, incluso muy pocos días después del 7 de octubre, y su aparición en la lista de los que iban a ser liberados en las próximas horas habría realmente un debate o ponía sobre la mesa cómo estos medios de comunicación estaban cubriendo el conflicto, cómo esa ética periodística y muchas veces la validez de las fuentes estaba en serio peligro y bajo una fuerte amenaza por muchos periodistas y corresponsales que muchas veces o se desentienden de querer buscar una validación de las fuentes que propina jamás, o muchas veces no quieren o no les interesa contrastar la información con lo que el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel tiene que decir, se apresuraron a correr ese rumor de que Hannah Katzir estaba verdaderamente muerta, cuando en realidad fue una de las liberadas días después. Unos días atrás de eso, la cuenta de Instagram, porque hay canales de noticias en el caso de Telegram o medios y redes sociales de este tipo de organizaciones terroristas, en este caso la cuenta de Instagram de la Yihad Islámica Palestina, que es otro grupo también con fuertes vinculaciones con Irán que opera en la Franja de Gaza, había anunciado que Hannah Katzir había muerto en cautiverio. Lógicamente se apresuraron a culpar a Israel por tardar en negociar su rescate y el de otros rehenes. Pero como hemos dicho, esto era mentira y quedó comprobada cuando Hannah fue liberada en las primeras rondas de negociaciones entre Israel y la organización terrorista Hamas. También días antes habían mentido sobre Shani Luke, la joven asesinada el 7 de octubre y cuyo cuerpo, que fue vejado, fue mostrado como un trofeo en la Franja de Gaza al hacer circular el rumor que aún estaba viva en un hospital en la Franja de Gaza. Estamos hablando de esto a muy pocos días después de la masacre del 7 de octubre. Estamos hablando de 2 o 3 días, el 10 de octubre. Imaginémonos la madre, el padre, creo que la abuela de Shani Luke era una de las que había tomado protagonismo público al pedir por la aparición y la devolución de su nieta, que luego sería recuperada
muchos meses después en la Franja de Gaza, si no me equivoco, en Rafía. Eh, Pongámonos en su lugar de lo que significa que una organización diga que en realidad Janny Luke estaba viva. Newsweek, un medio de comunicación aquí en Europa, tituló que Janny Luke todavía estaba viva. No habló de un potencial o no señaló que era información que la yihad palestina daba en su cuenta de Instagram, sino que titulaba que Janny Luke todavía estaba viva y que esto había sido revelado por su madre, entendiendo lógicamente que una madre o un padre ante un caso semejante es esperable que se aferre a cualquier tipo de esperanza de encontrar viva a su hija, algo que luego terminó no siendo posible. Otro momento fue cuando los propagandistas de Gaza volvieron a mentir al hacer circular un rumor acerca de los helicópteros israelíes que habían disparado contra los que habían asistido a la fiesta en donde murieron muchos israelíes en el sur, el Festival Nova, que con el tiempo se conoció, se pudo documentar la masacre. Sin embargo, todos estos medios propagandísticos salieron a, de alguna forma, desparramar o difundir una verdadera mentira que había sido acusar a las fuerzas de defensa de Israel de haber disparado contra los propios israelíes. Lo mismo sucedió con los túneles de Hamas bajo los hospitales de Gaza. Me acuerdo cuando las fuerzas de defensa de Israel avanzaban en el hospital Al-Shifa, en el hospital Nasser, cómo el portavoz y cómo el gobierno de Israel exponía públicamente que era Hamas quien había utilizado los hospitales, así como utiliza las escuelas y las mezquitas, como cuarteles generales para desplegar toda una estructura terrorista a través de la cual atacar a Israel. Sin embargo, esto, a pesar de la evidencia, era siempre negado por todos estos grupos, incluso también se vio algo con el hospital de Indonesia y el de Rantisi, que habían surgido de alguna forma eh, comentarios o negaciones de la evidencia que eran muy fáciles de dejarlos expuestos, incluso cuando Israel empezaba a tomar posiciones dentro de la Franja de Gaza y podía tomar control y podía filmar y podía grabar y podía lógicamente exponer ante el mundo lo que sucedía dentro de la Franja de Gaza. Luego inventaron la fábula sobre la responsabilidad de Israel, invocando las supuestas construcciones de hace 4 o 5 décadas, que en realidad Israel había sido quien había financiado no solo a Hamas, sino también los túneles. Era algo realmente muy difícil, algo que Hamas de alguna forma empezó a construir a principios de octubre y que con el tiempo, a pesar de la evidencia que Israel aporta, siguió siendo tomada por muchas agencias de noticias alrededor del mundo, insisto, agencias de noticias sumamente reconocidas. El 17 de octubre en el hospital Al-Ali, que en los reportes originados en el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, había tenido lugar un incidente ocasionado por Israel que había asesinado a miles de civiles. No se especificaba ni que fueran 500, 1.200 o 3.000, sino que eran miles, como consecuencia de un ataque aéreo que la aviación de Israel había provocado. Esto insisto, con el paso de los minutos, ni siquiera de las horas, sino con la evidencia y con la inteligencia de Israel dentro de la Franja de Gaza, se pudo comprobar que la versión de Hamas era mentira. No solo que nunca pudo probarse que el ataque aéreo no había sido de un componente militar, sino que lo que se había y se pudo comprobar luego con el tiempo es que ese ataque no provino de un ataque militar, sino que fue un cohete fallido de la yihad islámica que en dirección a Israel cayó en la zona que no fue ni siquiera en el hospital, sino que fue en la zona de aparcamiento lindera al hospital, no causando miles de muertos, sino causando pocos, no llegaban a 50, 60, que era un poco lo que originalmente se distaba mucho realmente de lo que Hamas había dicho a través de sus redes sociales. Hamas es la única fuente de datos que salen de Gaza, y esto era algo muy común en octubre y sigue siendo algo todavía muy común a pesar del avance y la toma de posición de las tropas de Israel dentro de la Franja de Gaza. Jamás tiene elementos como para influenciar a los medios de comunicación o lo puede hacer de forma directa
o lo puede hacer a través de cualquier tipo de sus aliados y muchas veces satélites en portavoces de gobiernos o en el caso de grandes medios de comunicación que, insisto, compran la versión de Hamas sin pretender corroborar muchas veces lo que sucede o por lo menos lo que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel tiene para decir. Insisto, una falta muy grave en lo que es la rigurosidad de la información y la ética periodística. Esto que vemos desde el 7 de octubre es lo que vemos también con las cifras de muertos que se dan en la Franja de Gaza desde el primer día de la guerra. Algo que no se consiguió y no se puede conseguir por una falta de elementos metodológicos, lo han conseguido los palestinos increíblemente, que es día tras día, casi hora tras hora, poder anunciar a todo el mundo que Israel había asesinado a cientos de miles y miles y miles de palestinos, de los cuales miles y miles de millones eran niños. No importa que murieran 1.000 por día, de esos 1.000, 13.000 iban a ser niños. Es tal la falta de seriedad, es tal la falta de rigurosidad que siempre creo importante señalar esta cuestión. Una organización terrorista y criminal como Hamas, que el día 7 de octubre cometió la masacre y las barbaridades más espantosas que han desgarrado a la humanidad entera, una organización que ha violado, asesinado, torturado, secuestrado muertos, una organización que perpetra este tipo de masacres. ¿Cómo no te va a mentir? ¿Cómo no va a falsear la realidad en pos de mostrar algún tipo de beneficio para su propio bando? ¿Cómo jamás, que es una organización terrorista que controla la Franja de Gaza, basados en una carta de presentación que habla en la eliminación de Israel y del pueblo judío, no va a buscar todos los elementos posibles para difamar, tergiversar y mentir en una guerra que muchas veces faltos de o medios o corresponsales en las grandes agencias de noticias solamente se dejan influir por, en este caso, un solo actor beligerante que además tiene una gravedad y que es una organización terrorista completamente deshonesta, criminal y que por su propia naturaleza es contraria a cualquier normativa del derecho internacional. Casos como estos hay cientos. Al día de hoy el incidente del 27 de mayo está siendo todavía investigado dentro del Estado de Israel incluso, y probablemente haya también algún tipo de auditoría externa o algo que pudiéramos entender como tal, pero sin dudas que hay que dar lugar a la duda cuando es Hamas quien señala y que muchas veces no puede ni comprobar ni verificar. El hecho de Hamas no es decir la verdad, el hecho de Hamas es siempre distorsionar y tergiversar la mayor cantidad de realidad posible para intentar ganar lo que no puede ganar en el plano militar, ganarlo en el plano, en la guerra informativa, que muchas veces o por faltas propias o por la contundencia que tiene la maquinaria de desinformación árabe en general, pero de Hamas en particular, muchas veces es mayor a la capacidad de reacción que Israel tiene. Bueno, sin duda a todo esto yo señalaría una noticia de Mm. última hora que hemos sabido hoy mismo de una investigación sobre este suceso del que hablábamos, de una explosión en Rafah. Bueno, Ujú. pues aunque las conclusiones todavía seguirán llegando, lo que sí se sabe es que el objetivo que bombardeó la aviación israelí estaba a 200 metros del sitio donde estaban acampados estas Sí, personas y que correcto. en ese lugar había un almacén de explosivos. De armamentos, sí, sí, Claro, sí, sí. que fue lo que explosionó y lo que tuvo consecuencias para los civiles. No fue el Ujú, bombardeo israelí sobre estos dos criminales que eran jefes operativos importantes ujú. del grupo Hamas, sino que esto fue producto Claro, de esta imprudencia temeraria que tampoco se puede llamar imprudencia porque está metido dentro de la población civil de forma intencionada intencionada. para que si alguna vez se ataca ese sitio, pues se Vuelen todos por produzca, el aire. claro, eso es lo Sí, que pasa. Entonces, sí, sí. es muy difícil contrastar esto, no contrastarlo, porque las evidencias están a la vista, pero es muy difícil
desinformar cuando ya todo el mundo tiene formada una imagen y un prejuicio respecto Totalmente. a lo que es Israel. Así que bueno, Hay que mirar el Líbano, el incidente de la explosión del puerto de Beirut en agosto del 2020, cuando sucedió lo mismo. Y eso era un cargamento explosivo que fue señalado a Hezbollah. Es decir, hay una necesidad siempre de mezclarse entre la población civil, buscar resguardo en la población civil. Y eso es un elemento que los comparte, lo tienen en común, tristemente, pero es así. bueno, desgraciadamente esto no se va a acabar de esta semana a la próxima, así que dentro de 2 semanas, cuando volvamos a comunicarnos, seguramente tendremos todavía mucho que analizar contigo. Muchas gracias, Luciano Mondino, y hasta la próxima. Adiós, muy buenas tardes, gracias.